Hola, ¿cómo están? En este video entonces vamos a hacer un ejemplo de ejercicio ya aplicando el teorema de trabajo y energía que estuvimos viendo en el video anterior. Entonces tenemos aquí el enunciado del ejercicio que nos dice: un camión de masa 30.000 kilogramos se carga en un bloque mediante una grúa que ejerce una fuerza ascendente de 31 kN. Esta unidad de medida kN no significa otra cosa, o sea, lo que significa es 31.000 newton. Eso es lo que significa la K. Está bien, solamente que es una forma abreviada, digamos, de colocar, en este caso, ¿verdad?, la fuerza que ejerce la grúa. Entonces ustedes cuando ven la K ya saben que se refiere a 31.000 newton sobre el camión. Esta fuerza, que es lo suficientemente grande para vencer la fuerza de la gravedad y empezar a levantar al camión, se aplica a lo largo de una distancia de 2 metros. Determinar: A, el trabajo realizado por la grúa; B, el trabajo realizado por la gravedad; y C, la velocidad ascendente del camión después de haber subido 2 metros. Entonces, como hemos dicho, primero vamos a ver la gráfica, vamos a hablar un poquitito de eso y después vamos a empezar con las ecuaciones. Entonces, este camión hay que subirlo a un buque. Para ello se utiliza una grúa que va a levantar el camión. Dice la fuerza que va a ejercer la grúa, que es 31.000 newton, para poder levantar el camión a esa distancia necesaria, ¿verdad? En este caso dice en un momento que va a ser 2 metros, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que saber es que el movimiento va a ser vertical hacia arriba, es decir, no se va a producir ningún ángulo en relación con el sentido del movimiento. Y entonces vamos a saber también que al levantar el camión, lo que va a estar, trabajando en contra del levantamiento es la fuerza de la gravedad. En este caso, la aceleración de la gravedad, mejor dicho, y la fuerza del camión que va a ejercer hacia abajo, lógicamente, es el peso del camión. O sea que la grúa tiene que ser lo suficientemente fuerte, la fuerza que va a ejercer, para poder vencer la resistencia de esa fuerza de peso del camión que apunta hacia abajo. Bueno, entonces la velocidad lógicamente va a tener el vector hacia arriba porque se va a levantar, y esto va a ser en el eje Y. Bueno, entonces ahí sí que ya nos concentramos, digamos, en el apartado A, que dice el trabajo realizado por la grúa. Nosotros enunciamos siempre la bibliografía del libro del Paul Tipler de la página 143. Ustedes podrán encontrar este ejercicio. Entonces, primero vamos a calcular el trabajo realizado por la grúa. La fórmula es: trabajo es igual a fuerza por el coseno de tita por la variación de espacio. En este caso ponemos en Y porque el movimiento va a ser en el eje de las Y. Bueno, como ya hemos dicho, el ángulo también vamos a poner 0 porque no se produce ningún ángulo, o sea, el movimiento va a ser en el mismo sentido de la aplicación de la fuerza. Entonces, por ese motivo, el ángulo vamos a poner 0, porque como ustedes saben, coseno de 0 es 1 y eso no va a influir, digamos, en el resultado final. Y en vez de la fuerza, lógicamente ponemos su valor, que es 31 kN, y en vez de la variación de espacio, ¿verdad?, ponemos 2 metros. Pues esa es la distancia a la cual necesitamos levantar el camión. Entonces, una vez que se multiplica, obviamente acá, como dijimos, esto es 1, y 31 por 2 va a ser 62. Y como ya hemos dicho también, newton por metro es joules, pero no nos debemos olvidar de la K, puesto que esto sería 62.000 joules. Lógico, si esto es 31.000 por 2 sería 62.000, ¿verdad? Entonces sería un error muy grave si no ponemos la K, entonces sería 62 joules nada más. Y hay una gran diferencia entre 62 y 62.000, ¿verdad? Bueno, entonces con eso ya hemos cumplido con el apartado A, que nos pedía calcular el trabajo realizado por la grúa. Vamos a pasar directamente al apartado B, que nos pide el trabajo realizado por la gravedad. Entonces, como estamos diciendo, al levantar el camión existirá también otra fuerza que va a estar resistiéndose al movimiento, que va a estar apuntando hacia abajo, que es el peso. Y como ustedes saben, el peso es igual a la masa por la gravedad. En otras palabras,
esta fórmula del trabajo de la gravedad es la misma cosa que fuerza por coseno por variación de espacio. Fíjense, solamente que en vez de fuerza, nosotros ya le colocamos masa por gravedad, porque la fuerza que va a estar actuando en ese caso va a ser el peso, y el peso es igual a la masa por la gravedad. Aprovecho también para mencionar que no hay que confundir el peso, que también se coloca como W, con la W que representa el trabajo. Bueno, entonces tenemos esta fórmula y ahora ya podemos reemplazar. En este caso, fíjense que colocamos coseno de 180 porque en el libro también lo hace así. Y ustedes deberán de preguntarse por qué coseno de 180, ¿verdad? ¿De dónde sale ese ángulo? Bueno, ese ángulo se coloca cuando el sentido del trabajo va a ser contrario a el movimiento, porque en este caso el peso se opone al movimiento, por eso se pone ángulo de 180, porque si vos te vas así sobre, digamos, el sentido del movimiento es ángulo 0, y si te vas en contra es 180, porque fíjense que coseno de 180 es menos 1, y eso es lo que va a hacer que al final el trabajo realizado sea negativo. Entonces eso es lo que ustedes tienen que recordar, que cuando el movimiento es, o cuando el trabajo, mejor dicho, es contrario al movimiento, entonces se va a colocar siempre coseno de 180 en la fórmula. O de lo contrario, ustedes directamente ya le pueden cambiar el signo. Entonces acá queda, reemplazando, masa es 3000, fíjense. Gravedad, vamos a tomar 9,81 siempre. Metros sobre segundo al cuadrado aproximadamente. Coseno de 180, ya explicamos, es menos 1. Y la variación de espacio es 2 metros. Haciendo los cálculos aquí, ustedes pueden comprobarlo en su calculadora. Saldrá menos 58,9 kJ. En otras palabras, 58.900 joules negativos. Ese sería el trabajo que realiza la gravedad y el peso del objeto hacia abajo. Y como podemos ver, el trabajo que realizó la grúa es mayor, ¿verdad? La energía que aportó, ¿verdad? La fuerza, también se puede decir, es mayor, por eso pudo vencer la resistencia y pudo levantar el cambio. Y para el apartado C, que nos dice la velocidad ascendente del camión después de haber subido 2 metros, vamos a dejar para un siguiente video para no alargar demasiado. Muchas gracias.